El movimiento parabólico o tiro de proyectiles es aquel que es causado por un objeto que se lanza hacia arriba respecto a la horizontal y cae a la Tierra por la gravedad. Hay diversos movimientos que existen en la naturaleza. Los contenidos en un plano son de mucho interés para el ser humano, ya que tienen muchas aplicaciones como por ejemplo el movimiento de planetas en su traslación alrededor del Sol, el movimiento de los satélites, el movimiento de proyectiles en la superficie terrestre, etc. ¿Qué es un proyectil? Un proyectil es un objeto al cual se ha comunicado una velocidad inicial y se ha dejado en libertad para que realice un movimiento bajo la acción de la gravedad. Los proyectiles que están cerca de la Tierra siguen una trayectoria curva, muy simple que se conoce como parábola. Para describir el movimiento es útil separarlo en sus componentes horizontal y vertical. Por eso es importante explicar el movimiento rectilíneo uniforme y uno uniformemente variado, estableciendo las ecuaciones de la curva, el tiempo del vuelo, el tiempo máximo y la altura máxima, la velocidad y la coordenada de posición del plano. Características del movimiento. El movimiento de un proyectil frecuentemente se descompone en las direcciones horizontal y vertical. En la dirección horizontal el movimiento del proyectil es rectilíneo y uniforme, ya que en esa dirección la acción de la gravedad es nula y consecuente, por lo tanto la aceleración también lo es. En la dirección vertical sobre el proyectil actúa la fuerza de gravedad, que hace que el movimiento sea rectilíneo y uniformemente acelerado con una aceleración constante. ¿Qué propiedades tienen las acciones que se combinan en el tiro horizontal de un proyectil? Pues produce tiempos iguales tanto para el proyectil que solo cae como para aquel que se mueve horizontalmente. Por lo tanto, el tiro horizontal de un proyectil es la combinación o la superstición de dos movimientos rectilíneos simultáneos e independientes. Así es el principio de la superstición del movimiento. Además, es la combinación del MRU y del MRV, como queramos verlo. El movimiento que describe un balón al momento de ser pateado es un movimiento parabólico, quiere decir que se mueve con una trayectoria curva. Se puede suponer fácilmente que la aceleración que se da debido a la gravedad es constante en todo el recorrido del movimiento y está dirigida hacia abajo, y el efecto que hace el aire sobre la pelota es desplazamiento. El lanzamiento de una pelota de tenis es movimiento parabólico. La trayectoria de una pelota de golf durante el tiro inicial de larga distancia también es movimiento parabólico. El lanzamiento de una bola de nieve es cuando intentamos dar a un objetivo específico, pero a veces erramos o a veces no. Todas las madres ponen en práctica el movimiento parabólico al lanzarnos la sandalia cuando nos portamos mal. El movimiento parabólico en las Fuerzas Armadas se ve evidenciado en los distintos lanzamientos de proyectiles, donde toman una trayectoria parabólica y donde la velocidad, aceleración y dirección del proyectil dependen del éxito de la fuerza. Para describir al tiro horizontal de un proyectil que es un movimiento curvo en el plano, el problema se reduce a obtener los parámetros de un MRU horizontal, los parámetros de un MRV vertical y luego combinar vectorialmente esos resultados. Las fórmulas para aplicar en el tiro horizontal son las siguientes. 1. Para calcular el tiempo con el que impacta en el suelo es T es igual a la raíz cuadrada de 2 alturas sobre la gravedad. 2. Para calcular la distancia que avanza horizontalmente es delta distancia en x es igual a la velocidad inicial por el tiempo. 3. Para calcular la distancia que hay que verticalmente es delta distancia en y es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. 4. Para calcular el módulo del desplazamiento es delta desplazamiento es igual a la raíz del desplazamiento de x al cuadrado más el desplazamiento de y al cuadrado. Para calcular la componente de la velocidad en x tenemos la siguiente fórmula. Velocidad en x es igual a la velocidad inicial. Y para calcular la componente de la velocidad en y tenemos la siguiente fórmula. Velocidad en y es igual a gravedad por el tiempo. Movimiento parabólico. Es curvilíneo con trayectoria parabólica y aceleración total constante. El movimiento parabólico más importante que estudiaremos en este capítulo es el lanzamiento de proyectiles, en el que la aceleración total es la gravedad. El estudio del movimiento parabólico se hace más fácil si se hace coincidir el origen de un sistema de coordenadas con el punto de lanzamiento.
En el movimiento parabólico, la velocidad inicial no puede ser nula y su dirección debe ser diferente a la de la aceleración. Ecuaciones del movimiento parabólico. Para calcular la distancia que avanza horizontal y verticalmente, el módulo de desplazamiento y las componentes de la velocidad en x, utilizamos las siguientes fórmulas. Podemos calcular la componente de la velocidad en y con la siguiente fórmula, en donde By va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo más la gravedad por el tiempo. También podemos calcular el módulo de la velocidad. Y también tenemos ecuaciones especiales, como son para calcular el tiempo de subida, para calcular la altura máxima, para calcular el tiempo de vuelo y para calcular el alcance horizontal máximo. Vamos a proceder a realizar un ejercicio de aplicación donde primero sacamos los datos. En el literal A calculamos la velocidad al cabo de 3 segundos y la dirección de la velocidad con la siguiente fórmula. Velocidad en x es igual a velocidad inicial y velocidad en y es igual a gravedad por tiempo. En el literal B calculamos la posición al cabo de 3 segundos donde x es igual a velocidad inicial por tiempo y y es igual a 1/2 por gravedad y por tiempo al cuadrado. No le contesto, se desespera. Piensa que con otro estoy.